Mi nombre es Sharon y hoy les voy a enseñar a hacer un arco de globos y cómo instalarlo en un aro. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Así que vamos a ver los materiales. Voy a utilizar un aro de 2x2, un inflador eléctrico, globos en número 12 en color nude, melón y arena. También globo número 18 en color nude. Ahora vamos a ver la diferencia. Número 12 y número 18. Por último, vamos a utilizar globo Pencil 260 el color a escoger. ¡Y listo! ¡Vamos a trabajar! Vamos a comenzar inflando nuestros globos número 12 en color nude. Y como les había detallado al inicio, vamos a trabajar en estas medidas, número 10 y número 8. Vamos a comenzar calibrando nuestros globos en número 10. Así que vamos a inflar nuestros globos. Bien, lo inflé en su máxima capacidad y vamos a calibrarlo. Medimos y como el globo está demasiado grande, lo vamos a desinflar hasta que pueda ingresar completo. Muy bien, ya tengo uno calibrado, lo voy a moldear, lo boleo para que así pueda estar más redondo. Realizo el mismo proceso para el siguiente globo. Desinflo. Muy bien, ahí estamos calibrando. Listo. Muy bien. El mismo proceso, lo masajeo para que de esa manera se pueda redondear. Muy bien, ya tengo mis dos globitos calibrados y lo que realizo es el nudo. Cruzo en dos y doy vuelta uno. 1, 2 y amarro. Vamos a inflar una vez más para formar nuestro trío. Bien, inflo, calibro, lo desinflamos hasta la medida que estamos utilizando. Listo. Ingresó, lo voy a bolear o masajear para que así pueda estar más redondo. Una vez que ya tengo listo, lo uno con mis dos globos realizando el amarre. Ya tengo mi primer trío de globos porque son 3 globitos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar en la medida calibrado en 8. Ahora, esta medida ya es más pequeño, lo vamos a ver juntos. Igual desinflo y si se pueden dar cuenta, voy a masajearlo. Si se pueden dar cuenta que es más pequeño, ¿verdad? El mismo proceso, realizo con el otro globo. Lo masajeo, listo, y lo voy a amarrar. Cruzo, 1, 2 y amarro. Vamos a realizar una vez. Le estamos calibrando en 8, ¿ok? Desinflo. Muy bien. Ya calibré. Lo masajeo para que pueda estar bien boleado. Uno con mis dos globos y realizo 2 vueltas y lo amarro. Ahora les voy a enseñar la diferencia de las medidas. Este trío está calibrado en número 10 y este trío más pequeño está calibrado en número 8. Ahora, hemos calibrado de estas medidas para que cuando instalemos nuestros globos en nuestro aro se pueda visualizar de una mejor manera.
Ahora, en estas mismas medidas, vamos a continuar inflando nuestros globos en los colores que estaban pendientes, que son melón y arena. Y así hemos inflado nuestros globos, nuestros tríos, en todos los colores que vamos a utilizar. Muy bien, ahora vamos a colocar nuestros globos alrededor de nuestro aro. De este lado vamos a hacer una media luna y del otro lado vamos a instalar los globos hasta la mitad. Y bueno, vamos a comenzar a instalar nuestro primer trío calibrado en número 10. Lo coloco hacia el aro. Ahí está, miren. Y estos dos globos lo voy a dar vuelta. Y listo, se queda establecido y bien seguro en nuestro aro. Ahora voy a colocar dos tríos calibrados en número 8. Coloco, vamos a hacer el mismo proceso. Miren, coloco y voy a dar vuelta. Ahora, este excedente no me tiene que quedar. Para ello, voy a presionar. Miren, voy a presionar y los globos se van a juntar automáticamente. Voy a colocar el segundo trío calibrado en número 8. Coloco y doy vuelta. Y ya se queda sujeto al aro. Presiono y se junta con globo con globo. Y vamos a seguir esta secuencia. Un trío calibrado en número 10 y dos tríos calibrados en número 8. He comenzado con el color nude. Ahora voy a seguir esta secuencia con el siguiente color. ¿Qué continúa? Un trío calibrado en número 10. Así que lo coloco hacia el aro y estos dos globos le doy vuelta para que así pueda quedar bien seguro en el aro. Presiono y listo. ¿Qué continúa? Dos tríos calibrados en número 8. Coloco hacia el aro y doy vuelta. Presiono. Una más. Coloco, doy vuelta y presiono. Ahora continúa un trío calibrado en número 10. En este caso es el color arena. Muy bien, presiono. Y así sucesivamente vamos a colocar nuestros globos hasta completar una media luna. Muy bien, ya hemos terminado de instalar nuestros globos de este lado. Ahora el mismo proceso lo vamos a realizar de este lado. Ya hemos terminado de colocar nuestros globos en ambos lados de nuestro aro. Ahora, en la parte superior he dejado un espacio porque vamos a colocar un arreglo de flores que le va a dar el toque especial a nuestra decoración. Hermoso, ¿verdad? Ahora, si deseas ver el paso a paso de este arreglo de flores, te dejaré el link en la descripción para que lo veas rápidamente. Hemos utilizado pampas secas, hojas secas, flores artificiales. En la parte de atrás hemos utilizado un cartón, oasis. Todo el proceso lo vas a ver paso a paso. Ahora, con este clip que es de 51 milímetros, lo vamos a agarrar a nuestro aro, ¿ok? Y lo vamos a ver ahora. Me voy por la parte de atrás y simplemente, como el clip se abre fácilmente, lo voy a agarrar hacia el aro.
Y listo. Quedó. Ahí lo vamos a ver. ¡Wow! Hermoso, ¿verdad? Y así va quedando nuestra decoración con nuestros globos y nuestro arreglo de flores. En caso no deseas colocar este detalle, lo puedes complementar con más globos. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer el relleno de globos que es en esta parte, la parte de abajo. Vamos a engordar. Para eso voy a inflar mi globo número 18, color nude. Inflo y lo voy a masajear para que así pueda quedar más redondo. Lo amarro. Ahí está. Lo amarramos y con ayuda de mi globo 260, globo pencil, lo voy a amarrar para que así me pueda facilitar hacer la instalación. Ahora lo vamos a ver. Lo amarro y voy a realizar el otro también. Lo voy a unir hacia el globo para que así formar una liga. Amarro. Listo. Me tiene que quedar de esta manera. Ahora simplemente voy a agarrar con otro globo y lo voy a introducir. Agarro y lo introduzco. Y me va a quedar de esta manera. Ahí está. Ahora vamos a engordar nuestro arco con tríos calibrados de 8. ¿Ok? Aquí y uno por aquí. Vamos a verlo a continuación. Voy a agarrar el trío calibrado en 8, agarro mi pencil, voy a amarrar hacia el globo las dos puntas para que así me quede como una liga y así me pueda facilitar al instalar hacia el globo. Miren, ya formé mi liga y lo voy a colocar aquí. Agarro el globo indicado, lo introduzco, listo. De esta manera lo estamos engordando. Ahora voy a colocar uno más de este lado, el color melón. Yo ya lo tengo listo para poder facilitar con el tiempo. Identifico el globo donde lo voy a colocar. Listo. Ya tengo uno más. Acomodo. Voy a colocar uno del otro color, uno más. Recuerden que estamos engordando con tríos calibrados en 8. ¿Por qué el 10 no? Porque los tríos calibrados en 10 son demasiado grandes. Así que será suficiente con las medidas que le estoy indicando. Bien, listo. Este mismo proceso lo vamos a realizar para el otro lado. Y así hemos terminado de engordar nuestro arco de globo de ambos lados. Ahora vamos a poner los apliques o también llamados cuartetos. Para eso voy a utilizar igual mi globo número 12. En este caso vamos a inflar el color melón. Muy bien, aproximadamente una mano. Lo amarro y lo vamos a dividir en dos. Pongo mis dos dedos en la punta y los dos dedos también en la parte final de mi globo. Divido en dos, doy vuelta y con el excedente de mi globo
le voy a envolver. Y listo, ya tengo un dúo. Voy a hacer el mismo proceso para formar mi cuarteto. Inflo igual, amarro, divido en dos, doy vuelta y busco el excedente y lo enrollo. Listo, fácil. Ya tengo mis dos globitos y los voy a juntar. Fácil, ¿verdad? Ahora, para instalarlo, vamos a necesitar un pencil. Agarro la punta y lo combino entre ellas. Agarro la otra punta, hago el mismo proceso, combino entre ellas y ya formé una liga. Esto me permitirá poder juntarlos rápidamente. Este mismo proceso lo vamos a realizar para todos los colores que estamos trabajando en la decoración. Muy bien. Lo vamos a colocar en este orificio. Agarro el globo, introduzco y lo coloco. En los espacios vacíos lo vamos a rellenar todos nuestros apliques. Se lo voy a colocar por aquí. Y así sucesivamente en todo el arco. Estamos colocando nuestro último aplique. Y listo. Y así hemos colocado todos los apliques alrededor de nuestro aro. Ahora, hemos colocado un Happy Birthday en neón que lo hemos colgado con hilo de pescar y lo hemos agarrado hacia el aro con el mismo clip que hemos trabajado para el arreglo de flores. Ahora vamos a ver la diferencia cuando lo encendemos. ¡Wow! Quedó hermoso, ¿verdad? Ahora lo voy a complementar con unas mesas decorativas para así poder terminar esta hermosa decoración. Pongo el segundo y por último el tercero. ¡Y listo! Y así de hermosa quedó nuestra decoración, fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y sobre todo, seguirme en todas mis redes sociales como Sharon Cabanillas Oficial. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.